I want to direct your attention tonight to a passage of scripture found in Hebrews chapter 5 and 6. Quiero dirigir tu atención esta noche a un pasaje que está en Hebreos capítulo 6. I'm looking forward to finally just preaching one passage and not having to jump around through various texts. He estado anticipando el momento en que pueda predicar solo un pasaje y no estar saltando de texto en texto. This passage is a warning that begins in chapter 5, verse 11, and ends in chapter 6, verse 12. Este pasaje comienza en el capítulo 5, versículo 11, y va a terminar en el capítulo 6, versículo 20. However, we're only going to have time for chapter 5, 11 through 6, 2. Sin embargo, el tiempo solo nos da para comenzar en el capítulo 5, versículo 11, y terminar en el 6, versículo 2. Matthias, can you read? You can go ahead and read 5:11 through 6:3. Ok. Y dice en el versículo 11, 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Let's pray together. Bueno, oremos juntos. Father, we want you to be glorified as we study this text tonight. Padre, queremos que seas glorificado a la medida que estudiamos este texto esta noche. I pray that we would benefit from this warning about spiritual immaturity. Y oro para que podamos beneficiarnos de esta advertencia en cuanto a la inmadurez espiritual. Help me to preach and make your word clear as I ought to. Ayúdame a predicar y hacer tu palabra clara como debo hacerlo. And I pray for these dear brothers who are on this call. Y te pido por estos preciosos hermanos que están conectados en esta llamada. I pray that this text would be an encouragement to them in their ministry. Oro para que este texto pueda ser de ánimo para ellos en su ministerio. Lord, strengthen their resolve to give your whole counsel on everything that you have said. Señor, fortalece la resolución de sus corazones de dar todo tu consejo cuando predican. Protect them from the temptation to be lazy in their study of your word. Protégeles de la tentación de ser perezosos en el estudio de tu palabra. Lord, we are very aware that we need your grace to be faithful as pastors. Señor, estamos muy conscientes de la necesidad que tenemos de ser fieles como pastores. And I pray that this text would help us to see that we cannot produce spiritual maturity in our sheep apart from your word. Y oro para que este texto nos afirme en la convicción de que no podemos guiar a la madurez espiritual a las ovejas sin tu palabra. Lord, we dare not reduce your revelation to a few fundamental truths. Señor, no nos dejes reducir tu revelación a unas cuantas verdades fundamentales. So help us, Lord, to become more mature so that as pastors, we might contribute to the maturity of your sheep. Así que ayúdanos, Señor, a poder madurar nosotros en tu verdad para que como pastores podamos aportar a la madurez de tus ovejas. In the name of Christ, we pray this. Amen. En el nombre de Cristo oramos. Amén. The year was 1860
El año era el 1860. James Matthew Barry was born in Scotland to a large conservative Christian family. James Matthew Barry nació en Escocia en una familia cristiana. He would end up being the ninth of 10 children. Él llegó a ser el noveno de 10 hijos. When he was 6, his next oldest brother, David, died. Cuando tenía 6 años, el hermano que le seguía mayor a él falleció. He died in an ice skating accident. Murió en un accidente esquiando en el hielo. David was his mother's favorite son. David era el hijo favorito de su mamá. In order to cheer her up, James would wear his brother's old clothes and even whistle like him. Para poder alentar el corazón de su mamá, él usaba la misma ropa que su hermano y aún silbaba como él. Once, upon entering the room where his mother was, she said, "Is that you?" Una vez al entrar en la habitación donde estaba su mamá preguntó, ¿sos vos? To which James replied, "It's not him, it's just me." Y James respondió, no es él, soy solo yo. Apparently, his mother drew some strange comfort imagining that her dead son died as a boy and would never grow up nor leave her. De alguna manera, su mamá encontró consuelo en imaginar que su hijo que había muerto permanecía como un niño y que nunca la iba a abandonar. Many of you may not recognize the name J.M. Barrie, but you will likely recognize his work. Tal vez no te acordás de este nombre, J.M. Barrie, pero tal vez vas a reconocer lo que él escribió. He was a playwright, and his most famous work was a play that became a novel. Él escribía historias y una de sus historias se hizo famosa y se convirtió en una novela. In 1904, Peter and Wendy became the 1911 novel Peter Pan. En 1904, Peter y Wendy se convirtieron en la famosa historia de Peter Pan. My wife read the full and original version of J.M. Barrie's work, Peter and Wendy. Mi esposa leyó toda la obra original de Peter y Wendy. I was absolutely intrigued when April told me about the difference between the book and Disney's popular movie. Y me intrigó mucho cuando mi esposa me empezó a contar la diferencia que había entre el libro original y la historia que hizo popular Disney. A few of those differences are important for understanding Barrie's concept of Neverland. Algunas de esas diferencias son importantes para entender el concepto de este hombre de Neverland, la tierra de nunca jamás. In the book, Barrie writes about Peter's extreme selfishness. En el libro habla acerca de su extremo egoísmo. Because he has no parents and because he's so self-absorbed, he has a negative influence on everyone. Como Peter no tiene padres y está tan absorbido consigo mismo, él es una influencia negativa sobre todo a su alrededor. Even his nemesis, Captain Hook, detests Peter's lack of manners. Aún el Capitán Hook odia, detesta a Peter por su falta de modales. Even his antagonist, Hook, is at least enough of an adult to have grown up and value dignity and decorum more than the immature Peter Pan. Aún su enemigo antagonista, el Capitán Hook, ha crecido suficiente, es un hombre maduro y puede darse cuenta de la inmadurez de este niño que no quiere crecer. Another difference between the book and the movie demonstrates Peter's incredible selfishness. Otra de las diferencias entre el libro y la película muestran el egoísmo tremendo también de Peter. Instead of a bomb being delivered to Hangman's Tree, as portrayed in the movie, En vez de una bomba que es enviada al árbol donde
vivían todos los niños, como sucede en la película, the book tells about Hook's delivery of a vial of poison. el libro lo que cuenta es que Hook va a enviar un veneno. Tinkerbell knows that Peter will drink the vial, but she alone knows what it truly is. Campanilla sabe que va a tomar el veneno, Peter, y ella es la única que sabe lo que verdaderamente es. So when he doesn't believe her, she drinks the poison to save Peter Pan. Así que como él no le cree a ella se toma el veneno para salvar a Peter Pan. Of course, Tinkerbell dies. Claro, Campanilla muere. Shockingly, by the end of the book, Peter cannot even remember who she was. Y al final del libro, Peter ni siquiera se acuerda quién era ella. This is self-absorption at its fiercest. Esto es el estar tan amándote a vos mismo tanto que está a un grado extremo. Another difference is what happens with Wendy and the Lost Boys. Otra de las diferencias es lo que pasa entre Wendy y los niños perdidos. The Lost Boys actually return with Wendy to London. Los niños perdidos en realidad vuelven con Wendy a Londres They are adopted and they actually grow up. y son adoptados y al final crecen. At least the Lost Boys found there was more to life than perpetual immaturity. Al menos esos niños perdidos se terminan dando cuenta de que hay algo más en la vida que la inmadurez perpetua. Peter Pan is quoted as saying the following: Y Peter Pan dijo lo siguiente: "Forget them, Wendy. Forget them all. Olvídalos, Wendy, olvídate de todos. Come with me where you'll never have to worry about grown-up things again. Vení conmigo al lugar donde nunca, nunca vas a tener que preocuparte por las cosas que los adultos se preocupan. Never is an awfully long time. Nunca es un tiempo extremadamente largo." James Matthew Barrie created Neverland as a result of his own mother's infatuation with her favorite son, David. Y James Barrie creó esta historia del nunca jamás basado en este tema en la mente de su madre, de que no quería imaginar a su hijo que murió crecer. By the way, the subtitle to his 1911 book is called The Boy Who Wouldn't Grow Up. Es más, el subtítulo del libro que él publicó era El niño que no quería crecer. Neverland is a place where you can perpetually enjoy immaturity. La tierra de nunca jamás es el lugar donde uno puede disfrutar la inmadurez para siempre And never become an adult. y nunca convertirte en un adulto. You never have to be responsible. Nunca tenés que ser responsable. Barry might as well have been describing the experience of many Christians. Pero este hombre puede haber estado describiendo en realidad la experiencia de muchos creyentes también. What a tragic commentary on the Christian experience. ¿Qué comentario tan trágico sería este para la experiencia cristiana? When Christians are shirking responsibility to battle for sanctification. Cuando los cristianos se están estando pasivos de su responsabilidad de luchar por la santificación. When Christians decide that I will listen to a select few truths about the gospel. Cuando los cristianos deciden que van a escuchar solamente unas cuantas verdades seleccionadas de lo que es el cristianismo. But then they'll refuse to listen to the whole counsel of God. Pero rehúsan escuchar todo el consejo de Dios. This produces perpetual immaturity. Esto produce inmadurez perpetua. Brothers, we seem to be living in spiritual Neverland. Hermanos, parece que estamos viviendo en la tierra de nunca jamás espiritual.
The idea of spiritual maturity is not only undesirable to many professing Christians, but it is also something that is disparaged. La idea de madurez espiritual para muchos cristianos no solamente es que no la desean, sino que desaniman a otros de hacerlo. Maturity comes with the threat of concern, responsibility, and burden. La madurez viene con una carga de preocupación, de responsabilidad, de peso. When I first began my ministry at Grace Emmanuel Bible Church, I pastored students. Cuando empecé a servir en la iglesia de Grace Emmanuel Bible Church, yo era pastor de jóvenes. I remember reading a book called The Rise and Fall of the American Teenager. Y me acuerdo que leí un libro que se llamaba Cómo se elevan y caen los adolescentes en Estados Unidos. It described a period of life where there was a maximizing of freedoms and a diminishing of responsibility. Describe un periodo en la vida donde empieza a maximizarse la libertad y minimizarse la responsabilidad. In my country, that's the definition of adolescence. En mi país, así se define la adolescencia. A demand for adult freedoms and childlike responsibility. Una demanda por las libertades que un adulto tiene, pero manteniendo aún las responsabilidades que un niño lleva. Many sociologists and even theologians have documented what's happening in the American church as a result of our immaturity. Muchos sociólogos y aún teólogos han tratado de documentar lo que está pasando en Estados Unidos en términos de esta inmadurez. Thomas Bergler wrote a book where he describes the juvenilization of the American church. Tom Mascordle escribió un artículo donde habla de la juvenilización de la sociedad. He recognizes that the church is more youthy and juvenile and immature than it ever has been. De la iglesia. Él reconoce que la iglesia es más, tiene un perfil más juvenil e inmaduro que como nunca antes lo tuvo en toda la historia de la iglesia. He does a good job of documenting the juvenilization of our church in our country. Él hace un buen trabajo mostrando documentos y registrando la forma en la que en nuestro país este fenómeno se ha dado en la vida de las iglesias. However, he does misdiagnose the problem. Sin embargo, él sí falla en diagnosticar el problema. Thomas Berger mistakes the juvenilization as a problem that I'm sorry, let me say it this way. Thomas Bergler says that because our church is so youthy, our Christians are so youthy, the church must become more juvenile. Lo que él dice es que como la iglesia, la gente, los cristianos, están volviéndose más de un perfil más juvenil, entonces la iglesia tiene que seguir esa misma tendencia y acomodarse a la juvenilización. Instead, the scriptures say that juvenilization is actually a symptom, not a solution. Sin embargo, lo que las escrituras muestran es que esto más bien es un síntoma, no es la solución. When pastors become insecure about gaining a following, they'll adopt the world's methods. Cuando los pastores se vuelven inseguros en cuanto a su ministerio y su rol, van a empezar a tratar de adoptar métodos mundanos. Pastors will actually lose faith in the power of the gospel and try to sell the gospel like a salesman. Los pastores que pierden fe en el poder del evangelio empiezan a tratar de vender el evangelio como si ellos fuesen a ser vendedores. Of course, if a pastor is marketing the gospel, he's guilty of insecurity and doubt in God's power. Y por supuesto, si él empieza a vender el evangelio, él es culpable de inseguridad y de dudas en cuanto a la verdad de Dios. However, if
the listeners are immature, they have no one to blame but themselves. Sin embargo, si el oyente es inmaduro, no tienen a nadie más quien culpar, sino que a sí mismos. Since the church can often appear to be stuck in Neverland, it becomes important for us to understand biblically how to solve the problem. Ya que la iglesia parece estar estancándose en esa tierra del nunca jamás, nosotros necesitamos ver bíblicamente cómo resolver ese problema. The passage we're looking at tonight is going to help us in two ways. El pasaje que vamos a ver esta noche nos va a ayudar de dos maneras. Number one, as a listener to the scripture. En primer lugar, como un oyente de las Escrituras. And number two, as a preacher of the scripture. Y en segundo lugar, como predicador de las Escrituras. Our author talks about listening to scripture in chapter 5, verses 11 to 14. Nuestro autor habla acerca de escuchar a las Escrituras, desde el versículo 11 al versículo 14. And then he talks about the proclamation of that message in chapter 6, verses 1 and 2. Y después habla acerca de la proclamación de ese mensaje en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Men, we may not be able to change the landscape of evangelicalism in North and South America. Hombres, probablemente nosotros no seamos capaces de cambiar la forma que tiene el evangelicalismo en Norteamérica y en Sudamérica. But we can benefit from this text and bless our congregation with spiritual maturity that Christ wants them to enjoy. Pero sí podemos beneficiarnos de este texto y bendecir a nuestra congregación con la madurez espiritual que Dios quiere que disfrutemos. So as we dive into chapter 5, verses 11 to 14, Así que a medida que nos sumergimos en el capítulo 5 del 11 al 14, we are going to see why we are responsible for perpetual immaturity. vamos a ver por qué somos responsables, somos culpables de la inmadurez perpetua. If I am spiritually immature, I have no one to blame but myself. Si yo soy inmaduro espiritualmente, no tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Notice in verse 11, concerning him we have much to say. Miren el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir And it is hard to explain. y difícil de explicar. Now, men, there are two reasons why it was hard for this author to explain what he wanted to say about Christ to this audience. Ahora, hombres, hay dos razones por las cuales era difícil para este autor explicar lo que tenía que decir en cuanto a Cristo a esta audiencia. It was not difficult because the doctrine is too lofty or abstract to be discussed. No es difícil porque la doctrina era muy abstracta y poco precisa y no se podía transmitir. Nor did he say that it was hard to explain because he personally lacked the ability to express his meaning. Tampoco era difícil de explicar porque a él le faltaba la habilidad de expresar el significado. Instead, the difficulty was with his audience. Sin embargo, la dificultad estaba con la audiencia. Notice at the end of verse 11 why it was so hard to explain. Mira al final del versículo 11 por qué era tan difícil de explicar. Since you have become dull of hearing. Y es por cuanto os habéis hecho tardos para oír. This word translated dull only occurs twice in the entire New Testament. Y la palabra que se traduce tardo solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. The other comes at the end of this warning in chapter 6, verse 12. Y la otra aparece al final de esta advertencia en el capítulo 6, versículo 12, When he says, so that you will not be sluggish. donde dice, a fin de que no os hagáis perezosos. This word means dull, sluggish, lethargic, stubborn, insensitive. Entonces es la palabra que significa perezoso, lento, terco, insensible.
The reason why he can't express what he wants about Christ is because his audience has become sluggish in their ears. La razón por la que no puede explicar lo que tiene que decir es porque la audiencia se ha vuelto tarda, lenta, perezosa para oír. If listening were a muscle, they have atrophied. Si escuchar fuese a ser un músculo, ellos tenían atrofia. If listening to the scripture was energy, they are lethargic. Si escuchar sería energía, ellos estarían inhabilitados. Instead, they have their ears attuned to listen to stories. En vez de esto, sus oídos estaban afinados o puestos en la sintonía de las historias. They have their ears attuned to hear jokes and humor. Sus oídos estaban en la sintonía de escuchar chistes y humor. They have an ear attuned to hear a preacher talk about himself. Tenían un oído entrenado para escuchar a un predicador hablar de sí mismo. They do not have ears attuned to hearing the whole counsel of God. Pero no tenían oídos para escuchar todo el consejo de Dios. Verses 12 and 13 explain the diagnosis. Los versículos 12 y 13 explican el diagnóstico. Go ahead and read verse 12, Matías. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Proves their dullness of hearing is the right diagnosis. Lo que se prueba acá es que la dureza del oído es el diagnóstico correcto. He points out that for how long they've been saved, they ought to be experts, Él teachers. señala que por todo el tiempo que habían ya sido salvos, deberían ser ya expertos, maestros. Instead, they're not only not teachers, they're not even adults. Sin embargo, no es que no son maestros, ni siquiera son adultos. Instead of being able to give them solid food, he's En had to vez give de- them milk. Escuchar comida o recibir comida sólida, están recibiendo solo leche. This is the explanation of why they are not teachers. Y esta es la explicación por la que no son maestros. Their spiritual immaturity is because they have a listening problem. Su inmadurez espiritual es porque tienen un problema de oído. Notice in verse 13, he explains that they are not accustomed to the word. Mira el versículo 13, ellos no están acostumbrados a la palabra. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra porque es niño. Paul uses the same analogy in 1 Corinthians chapter 3. Pablo usa la misma analogía en 1 Corintios capítulo 3. He tells the Corinthian church that they are children and carnal. Él le dice a la iglesia de Corinto que son niños y carnales. Their immaturity is shown in their inability to receive the solid meat and the solid food of God's word. Su inmadurez se ve en la incapacidad de la iglesia de recibir comida sólida de la palabra. And then later in chapter 14, verse 20, he says, "Are you still children?" Sorry, I missed. Can you repeat that? I lost Sure. the sound. No worries. Chapter 14, verse 20, he goes on to say, "Are you still children?" En el capítulo 14, versículo 20, va. And so here, our author is pointing out that infancy has come from their lack of listening to the God's word. Así que acá el autor va a decir que la inmadurez es el resultado de no escuchar la palabra de Dios. Now, a question immediately follows the proof that this is the right diagnosis. Ahora, la pregunta va a venir inmediatamente para probar que esto es un diagnóstico acertado. If you are following our author's argument, you might be asking the question, why are these adults still drinking milk?
Si vos estás siguiendo el argumento del autor, vas a hacer la pregunta natural, ¿por qué estos adultos siguen tomando leche? Why are they drinking out of sippy cups instead of eating ribeye? ¿Por qué están tomando del vasito de bebé en vez de estar comiéndose un bife de chorizo? Why are they not able to digest an Argentinian steak when they've been in Christ for so long? ¿Por qué no pueden comerse ese bife argentino si han estado en Cristo tanto tiempo? This is where verse 14 brings such incredible clarity. Y eso es cuando el versículo 14 llega para traer claridad increíble. Go ahead and read verse 14. Donde dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Why are some Christians stuck in perpetual immaturity? ¿Por qué los cristianos o algunos cristianos están estancados en una inmadurez perpetua? Why are they stuck in Neverland? ¿Por qué están atrapados o estancados en la tierra de nunca jamás? Well, first of all, because of dull ears. Es porque tienen esos oídos endurecidos. But now in verse 14, we also need to add untrained senses. Y también en el versículo 14 tenemos que agregar, tienen sentidos no ejercitados. What he means is a discernment ability that's not being used. Lo que dice es una habilidad de discernimiento que no se está usando. It's a muscle that you have to scrutinize what's right and what's wrong, and they're not exercising that muscle. Es un músculo en el que vos tenés que estar constantemente evaluando lo que está bien y lo que está mal, y no se está entrenando ese músculo. Notice in verse 14 that solid food is for the mature. Mirá el versículo 14, el alimento sólido es para los maduros. They are not mature, and the question is why? Ellos no son maduros, y la pregunta es ¿por qué? And that's explained in the definition of who the mature actually are. Y eso se explica la definición de quién es un verdadero maduro. The mature are those who, because of practice, have trained their senses to discern good and evil. El maduro es aquel que por la práctica han entrenado sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. And now, this word translated practice is a word that means a state or a habit of mind or a habit of body. La palabra tiene la idea de un hábito del cuerpo o de la mente. It can even be used to refer to a permanent condition because it's produced by practice. Aún se puede traducir con la idea de una condición permanente porque es el resultado de una práctica. He's talking about a habit. Es un hábito. When I drive home on the freeway, I always take the same exit. Cuando vuelo para casa y vengo por la autopista, siempre salgo en la misma salida. My house is on the east side of the freeway. Mi casa está en el lado este de la autopista. If I'm driving thinking about something else, I know I'm going to end up on the eastbound ramp. Si yo estoy manejando y estoy pensando en otra cosa, yo sé que voy a ir en esa dirección. If I'm supposed to be going somewhere on the west side of the freeway, it takes a lot of energy to break that habit. Y si en algún momento tengo que ir en otra dirección, necesito mucha energía en mi mente para direccionar ese hábito. Maturity is marked by habitual discernment of right and wrong. La madurez está determinada por el discernimiento habitual entre lo correcto y lo incorrecto. In Christianity, the more you acquire the habit, the practice, the posture of discerning right from wrong, En el cristianismo, cuanto más vos desarrollás el hábito o la postura del discernimiento entre lo bueno y lo malo, the more you are going to be critiqued by Christians who are flatlining or remaining immature. más vas a ser criticado por cristianos que quieren quedarse en la inmadurez. The more you are habitually scrutinizing what's right and wrong about your own inner man, the more isolated you will be. Cuanto más estás escudriñando y tratando de entender y discernir lo bueno de lo malo de tu propio corazón y ser interior,
más aislado vas a estar. Immature Christians will always be tempted to mock mature Christians. Los creyentes inmaduros van a estar siempre tentados a burlarse de los creyentes maduros. They will look at the effort involved to flex this discernment muscle, and they will say, that's too legalistic. Ellos van a ver el esfuerzo que requiere ejercitar este músculo de discernimiento y van a decir, eso es demasiado legalista. And they will ostracize groups of Christians who are obeying this very verse. Y ellos van a poner gran presión y ir en contra de grupos de creyentes que están tratando de vivir este mismo texto. But notice what's habitually happening here. Pero fíjate lo que está pasando habitualmente. Because of practice, their senses are being trained. Por la práctica, sus sentidos se están ejercitando. Their senses would be the alarm system of their conscience. Los sentidos son el sistema de alarma de su conciencia. It would be a sensitivity towards righteousness and away from what God hates. Es una sensibilidad hacia la justicia y un alejamiento de lo que Dios odia. And the word trained is the Greek word gymnazo. Y la palabra ejercitarse es la palabra griega gimnazo. In English, we have a word gymnasium that comes from this word. Y en castellano tenemos la palabra gimnasio, que viene de esta palabra. But the idea is you are flexing this discernment muscle. La idea es que vos estás ahí moviéndolos a estos músculos y flexionándolos. You are working out the ability to scrutinize that is right and that is wrong. Estás moviendo la habilidad de discernir y ser pensar con detalle de lo que está bien y lo que está mal. In our country, gyms are a very popular thing. En nuestro país los gimnasios están de moda. If you get a membership, you have access to all of the amenities of that club. Y si vos te haces miembro, tenés acceso a todos los beneficios que tiene el club. Most gyms will have a weight room. La mayoría de los gimnasios tienen una sala de espera. A lot of gyms will have a pool or even a sauna or a hot tub. Muchos gimnasios tienen una pileta climatizada o un sauna o algo así. Imagine if we had a club or a gym that was full of Christians. Imagínense que tendríamos un gimnasio lleno de creyentes. Some Christians are going to make their way straight to the hot tub. Algunos creyentes se van a meter derecho al sauna. Some Christians are going to go to the workroom and start working up a serious sweat. Algunos creyentes se van a meter a la sala de ejercicios y van a hacer una rutina que les va a hacer transpirar. If that were an illustration of maturity and immaturity, you can see why immaturity is so attractive. Si eso fuese a ser una buena ilustración de lo que es la madurez o la inmadurez, podés tener un cuadro de por qué parece tan atractiva la inmadurez. When you go to the weight room and try to pump iron, you hurt your muscles and it doesn't feel good. Si vos vas ahí a ese lugar y empezás a tratar de levantar hierro, de repente empieza a dolerte todo y no te sentís cómodo. It requires a lot of effort and it even produces soreness the following day. Requiere mucho esfuerzo y al día siguiente te duele todo también. For a Christian, imagine how attractive it is to walk by and see all of these Christians sitting in the hot tub. Y para los creyentes, imagínate lo difícil que es pasar caminando y ver a todos estos creyentes que están sentados ahí en el sauna. Imagine how tempting it is to want to give up on calling out what's wrong about my own heart. Imagínate lo tentador que es darse por vencido y dejar de señalar lo que está mal en tu propio corazón. When I get tired of indicting sin in my inner man, Cuando I'm yo attracted to the hot tub. me canso de enfrentar el pecado en mi propio corazón, soy tentado a ir y sentarme ahí en ese sauna. Men, the moment I stop indicting myself is the moment I perpetuate more immaturity. Hombres, el momento que dejo de confrontarme a mí mismo, en ese momento empiezo a abrazar la inmadurez.
Now, what I want to do is I want to connect this to chapter 6, verses 1 and 2. Ahora, lo que quiero hacer es conectar esto al capítulo 6, versículo 1 y 2. In our remaining minutes, these two verses are going to show us what's important for us as preachers regarding the maturity of Christians. En los minutos que nos quedan, estos versículos nos van a instruir a nosotros como predicadores en cuanto a nuestra tarea de instruir a los creyentes. But before we do that, let me show you one quick observation from the bigger context of the book of Hebrews. Pero antes de hacer eso, déjame darte una observación más en cuanto al contexto más amplio del libro de Hebreos. Back in verse 11, he speaks of him. Si volvemos al versículo 11, ahí se habla de él. This is obviously referring to Christ. Ahí se está haciendo referencia a Cristo. But notice particularly there's something he wants to say about Christ. Pero hay algo en particular que se quiere decir en cuanto a Cristo. In chapter 5, verses 1 through 10, he is making a case for how important it is that Christ is a priest of the order of Melchizedek. En el capítulo 5, del versículo 1 al 10, está demostrando lo importante que es ver a Cristo como un sacerdote del orden de Melquisedec. He quotes Psalm 110, Él cita el Salmo 110, which reveals to the Jews that Christ was not only going to be a king, but also a priest. que les revela a los judíos que Cristo no solamente va a ser un rey, sino también un sacerdote. And if we read ahead to chapters 7 through 10, we would see that the point is Christ is a priest perpetually. Y si nos adelantamos al capítulo 7 y 8, vamos a ver que el punto es que Cristo es un sacerdote perpetuo. Now, look back at verse 11. Ahora volvé al versículo 11 entonces. Notice that he's already said plenty about Christ. Entonces, ya ha dicho mucho en cuanto a Cristo. He's told it to them in a very straightforward way. Se lo dijo de una forma muy directa. But regarding his Melchizedekian priesthood, it is very hard to speak to this audience. Pero en cuanto al sacerdocio de Melquisedec, es muy difícil hablarle a esta audiencia. The point becomes clear. Y el punto queda en claro. An audience that is not indicting themselves for sin regularly does not need a priest who intercedes perpetually. Una audiencia que no está confrontando su pecado de forma constante no necesita a un sacerdote que les libre de ese pecado de forma constante. The Christians who are in the weight room are discerning their sin constantly. Los cristianos que están en esa habitación donde están las máquinas para hacer pesas, ellos están discerniendo su pecado de forma constante. They refuse to take the easy way out that paves the road to immaturity. Ellos rechazan la idea de aceptar ese camino que fácil y cómodamente les lleva a la inmadurez. That Christian is desperate for a Melchizedekian priest named Jesus Christ. Ese cristiano está desesperado por saber y entender a un sacerdote perpetuo que es Cristo según el orden de Melquisedec. You see how laziness regarding self-indictment makes Christ unnecessary. ¿Vos ves cómo la pereza en cuanto a la lucha contra el propio corazón va a llevar a ver a Cristo como innecesario? In our country, there is a gospel-centered approach to ministry. En nuestro país hay algo que se llama el ministerio centrado en el Evangelio. And it kind of minimizes the message of Scripture to about 3 or 4 critical truths. Y básicamente lo que intentan hacer es minimizar todas las verdades de las Escrituras a 3 o 4 verdades. And it kind of leaves the sinner as a sinner generally rather than specifically. Y básicamente dejan al pecador como un pecador en sentido general, pero no tanto como un pecador en el sentido particular. And it kind of diminishes the audience's ability to hear what God says about the Christian life.
Y lo que hace es insensibilizar la capacidad de discernimiento de estas personas en cuanto a lo que Dios tiene para decir sobre la vida cristiana. And by making 3 or 4 truths 100% of the message, they perpetuate more and more immaturity. Y al hacer 3 o 4 verdades, el 100% del mensaje perpetúan la inmadurez. This is what our author is confronting. Esto es exactamente lo que nuestro autor está confrontando. And that becomes very clear in chapter 6, verses 1 and 2. Y esto es muy claro en el versículo 6, versículo 1 y 2, capítulo 6, versículo 1 y 2. The first word, therefore. Y la primera palabra, por tanto. Matthias, what word is the conjunction in chapter 4, verse 14 in Spanish? Is it the same word? 4:14. Yes, same word. Okay. In English and in Spanish, both 4:14 and 6:1 begin with the same word. Entonces, fíjense, en el 4:14, el versículo comienza con la misma conjunción. En el capítulo 6, versículo 1, también, tanto en el inglés como en el español. However, they are different words in Greek. Sin embargo, son palabras distintas en el griego. And it's actually very helpful to recognize the difference. Y de hecho, ayuda mucho reconocer la diferencia. The word translated therefore in 6:1 is the Greek word dio. La palabra en el capítulo 6, versículo 1, traducida por tanto, es la palabra dio. Whereas 4:14 has a Greek word un. Cuando en el 4:14 aparece la palabra griega un. Both are inferences, which means a logical conclusion. Las dos son inferencias, o dicho de otra manera, son conclusiones lógicas. But un in 4:14 is distinctive. It moves on to another discussion. Pero un hace una distinción, o sea, avanza, pero hacia otro tema, otro concepto. Whereas dio in chapter 6:1 is continuative. So it's a logical continuation of the same conversation. Pero en cuanto a la del 6.1 es la palabra dio, y eso es una continuación lógica de lo que viene diciendo. Let me give you an example of this in normal everyday conversation. Déjame darte un ejemplo de esto en una conversación normal de todos los días. I have 4 boys in my home. Yo tengo 4 varones en casa. And let's say on a particular Saturday, we have company coming over the next day after church. Y digamos que un sábado va a venir al día siguiente, después de la iglesia, visitas a casa. I might say something like, boys, guests are coming tomorrow, so I need you to clean your rooms and the bathroom. Yo podría decir algo así. Muchachos, mañana vamos a tener visitas en casa, así que necesito que limpien sus habitaciones y el baño. Therefore, make sure your clothes are folded. Por lo tanto, asegúrense que su ropa esté doblada, Your toys are put away. sus juguetes estén guardados. Owen has cleaned the tub. Owen, vos andá y limpiá el inodoro. Derek takes out the trash and cleans the mirror. Derek, vos sacá la basura y limpiá el espejo. Miles sweeps the floor. Miles, vos barre el piso. Micah cleans the toilet. Y Micaías, andá y limpiá el baño. Therefore, if you finish all this before dinner, you can still go and ride your bikes before dark. Y por lo tanto, si terminan esto antes de la cena, pueden salir y andar en bicicleta antes que oscurezca. Now, you notice I used therefore twice. Fíjate, yo usé por lo tanto 2 veces, But they did different things, didn't they? pero hicieron cosas distintas, ¿no? The first one is guests are coming, so we need to clean the room. Therefore, you do this, you do that, you do this. El primero fue, bueno, vienen los invitados, hay que limpiar la habitación, por lo tanto, hay que hacer esto. That is a continuation of the same conversation. Eso es una continuación de la misma conversación. However, the second one develops a new discussion. Sin embargo, el segundo comienza una nueva idea, una nueva discusión.
We need to clean our rooms. Therefore, if you finish before dinner, you can go ride your bikes. Tenemos que limpiar las habitaciones, entonces si terminan antes de la cena pueden salir a andar en bicicleta. Versus clean your rooms. Therefore, make sure that all of your clothes are put away and the bathroom has been scrubbed. En vez de tienen que acomodar sus habitaciones, por lo tanto, tienen que hacer esto o aquello. So now, when we turn to chapter 6, verses 1 and 2, our author is telling us he's not moving on to a new discussion. Así que cuando comience el capítulo 6, versículo 1, con esta palabra el autor nos está mostrando que él no está avanzando a un nuevo tema. He is actually giving the logical explanation of how we deal with spiritual immaturity. Él está dando en realidad la explicación lógica de cómo se trata con la inmadurez espiritual. Now you can read chapter 6, verses 1 and 2. Y ahora podemos leer el capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Notice that our author gives us several theological categories. Fíjate que el autor nos da varias categorías teológicas. He mentions repentance from dead works and faith in God. Él menciona el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios. Numbers 3 and 4, instructions about washing and laying on of hands. Y después el 3 y 4, instrucciones en cuanto al lavamiento de manos, And Numbers 5 and 6, resurrection from the dead and eternal judgment. la resurrección de los muertos y el juicio eterno. These are not unimportant truths. Estos no son verdades que no tienen importancia. Instead, they are foundational truths. Más bien son verdades fundacionales. And it's interesting that in chapter 5, verse 12, he even mentions the elementary principles of the oracles of God. Y es más, en el capítulo 5, versículo 12, menciona los primeros rudimentos de las palabras de Dios. And it's true, we never outgrow the fundamental truths of the gospel. Y es verdad, nunca superamos la etapa de necesitar las verdades fundamentales del Evangelio. He is not saying we need to leave these things beside and forget them, No está diciendo tenemos que dejar esto a un costado y olvidarnos de ellas, but he is saying that we need to grasp these fundamental truths and press on to know more that God has said. pero sí está diciendo tenemos que abrazarnos de estas verdades fundamentales y avanzar para saber más de lo que Dios nos ha dicho. And so that's why he wants to leave the elementary teachings about Christ and press on to maturity. Y por eso es que Él quiere dejar esto y avanzar hacia la madurez. This is what happens in the church when we read the scriptures with a theological lens. Esto es lo que pasa en la iglesia cuando leemos las escrituras a través de lentes teológicos. We might pick one doctrine or 6 doctrines. Tal vez elegimos una doctrina o 6 doctrinas. And that becomes the lens through which we read the scriptures. Y se vuelven estas doctrinas los lentes a través de los cuales leemos todas las escrituras. And those favorite doctrines become the sole source, the sole message of our pulpit. Y esas doctrinas favoritas se vuelven el mensaje que hablamos y solo eso desde el púlpito. This happens when people pick a Christocentric hermeneutic, for example. Esto pasa, por ejemplo, cuando alguien decide seguir una hermenéutica cristocéntrica. Now, you've heard me mention that a few times in this conference. Ya me han escuchado mencionarlo varias veces en la conferencia. And be assured, I am not opposed to Christ-centered hearts and minds. Ahora, quiero asegurarte que yo no estoy en contra de tener un corazón y una mente centrada en Cristo. I am convinced that if you let the text speak, Christ will be exalted and prominent as he ought to be. Yo creo que si vos dejás que el texto hable, Cristo va a ser exaltado y va a ser prominente como debe serlo. But a Christ-centered conclusion is different than Christocentric lenses. Pero una conclusión centrada en Cristo es diferente que lentes cristocéntricos. Why would I tell God, stop telling me what you're telling me, I only want to read about Christ?
¿Por qué le debería decir yo a Dios, Dios, no me hables de esto, yo solo quiero escuchar acerca de Cristo? Well, what if God wants to tell me about himself, God the Father? ¿Y qué tal si Él quiere hablarme de Él, del Dios el Padre? Well, what if he wants to tell me about his spirit? ¿Qué tal si Él quiere hablarme de su Espíritu? What if he wants to tell me about his promises to the people of God? ¿Qué tal si Él quiere hablarme acerca de sus promesas en cuanto al pueblo de Dios? What if he wants to expose the deception of my own heart? ¿Qué tal si Él quiere exponer el engaño de mi propio corazón? I should have a text-centered lens. Let God speak. Yo debería tener lentes centrados en el texto, dejar que Dios hable. Let God always have his full voice. Deja que Dios siempre tenga toda su voz. Instead, theological interpretation focuses on arbitrarily chosen truths and neglects the rest. En vez de esto, la interpretación teológica se enfoca en unas cuantas doctrinas seleccionadas arbitrariamente y se abandonan las demás. Listen, when we make the foundation 100% of the message, we produce spiritual immaturity in our listeners. Escuchen, cuando dejamos que el fundamento sea el 100% del mensaje, vamos a llevar a nuestros oyentes a la inmadurez. So, with our last few minutes, I want to give you some ways that we get lazy in our discernment. Así que con los últimos minutos quiero mostrarte algunas formas en las que nos volvemos perezosos en nuestro discernimiento. Number one, refuse to blame yourself. En primer lugar, no te culpes a vos mismo. It's only our own laziness that is the reason why we do not grow in grace. Es nuestra propia pereza la que no nos deja crecer en gracia. If we are not growing in grace, it's not because God ran out. Si no estamos creciendo en gracia, no es porque a Dios se le acabó quedarnos. If we are not growing in truth, it's not because we've conquered all revelation. Si no estamos creciendo en la verdad, no es porque ya conquistamos toda la revelación. There is always more to know and more to be submitted to. Siempre hay más para aprender y más a lo cual estar sujetos. So when you see a lack of growth, don't you dare blame. You cannot refuse to blame yourself. Así que cuando ves que no hay crecimiento, no puedes hacer otra cosa que culparte a vos mismo. Another reason why we don't grow is the opposite of number one. Number two is blame others. Otra razón por la que no crecemos sería lo opuesto al número uno, culpa a otros. Blaming others is the greatest way to produce more spiritual immaturity. Culpar a otros es la mayor manera en la que vamos a producir inmadurez espiritual. We blame the preacher or we blame fellow Christians. Culpamos al predicador o culpamos a otros creyentes. Number three, En tercer lugar, make theology your interpretive lens. hace que la teología sean tus lentes interpretativos. Think about it for a second. If your theological lens is that through which you interpret the scripture, Pensá en esto, si tu teología se vuelve los lentes con los que interpretás las escrituras and then you come to conclusions about the meaning of the text, y después llegás a las conclusiones de lo que significa el texto, then your theology determines what God said, not the Bible. entonces tu teología determina lo que Dios dijo y no la Biblia. This is a major problem. Esto es un gran problema. Imagine if I decided to use what I currently know about Christ as the lens for interpreting everything in the Bible. Imagínate si yo decido usar lo que ahora conozco en cuanto a Cristo para interpretar todo lo que leo en la Biblia. Let's assume for a second that my Christology is 100% true. Imaginemos que mi cristología es 100% verdadera. I have just cut out effectively what God reveals about a manifold number of doctrines and concepts. Yo acabo de lograr cortar y con precisión reconocer lo que Dios revela de un montón de doctrinas. However, the problem is worse. Sin embargo, el problema es peor. Because what if there are errors in my Christology currently?
Porque pensá, ¿qué pasaría si ahora hay errores en mi cristología? Then my interpretive safeguard is flawed, and I go to the scriptures and assert those errors on top of scripture. Entonces mis errores los llevaría a la escritura y los insertaría también en esos pasajes de la escritura. And my fallible theology ends up being the interpretive lens through which I read an infallible text. Y mi teología falible se vuelven los lentes a través de los cuales yo intento leer un texto infalible. Why is theological interpretation so attractive? ¿Por qué es tan atractiva la interpretación teológica? Number one, preachers get lazy. En primer lugar, los predicadores se vuelven vagos. I know how it goes. Saturday night comes fast. Yo sé cómo funciona esto. El sábado de la noche se acerca rápido. And so I just want to say something that I've said before. Así que voy a decir algo que ya dije antes. It's a lot of work to let God speak week in and week out. Es mucho trabajo dejar que Dios hable semana tras semana. It just gets easier to preach conclusions that I've already learned. Y se vuelve fácil predicar conclusiones que ya he aprendido. Number two, preachers often settle for whatever is the highest level of maturity in their congregation. Y el segundo lugar es, muchas veces los pastores se conforman con lo que es el punto más alto de madurez en su congregación. And so it's easy sometimes to say, well, nobody will know the difference as long as everybody's got something to listen to. Y entonces la actitud del pastor es, bueno, igual nadie se va a dar cuenta, siempre y cuando todos se puedan ir con algo. And that produces a ceiling on the truth, and our people cannot grow past what we Y give them eso in the pulpit. produce un techo en la verdad que no permite que las personas avancen por sobre ese techo. Let me give you a few exhortations through few ways that scriptures help us to train our senses. Déjame darte algunas de las formas en las que las escrituras nos ayudan a entrenar nuestros sentidos. Number one, accurately diagnose your immaturity. En primer lugar, tenés que diagnosticar con precisión tu inmadurez. Whenever I become aware of an area of immaturity where I resemble a Peter Pan theology, Cuando yo me doy cuenta de un área en mi vida que muestra inmadurez y muestra, ¿no es cierto?, una teología de Peter Pan, I know from this text that there has been a customary failure to indict sin. yo sé de parte de este texto que ha habido una falla en mi lucha constante contra mi propio pecado. And wherever there's a customary failure to indict sin, I have to acknowledge to the Lord that I love what I perpetually do. Y cuando yo veo ese hábito de no enfrentar el pecado, tengo que confesarle al Señor que en realidad amo lo que hago constantemente. Without that painful confession, I will never grow in holiness. Sin esa confesión dolorosa no voy a poder crecer en santidad. Number two, prepare to hear the word. En segundo lugar, prepárate para escuchar la palabra. You need to remove distractions, Tenés que sacar las distracciones, worldly affairs, worry. las preocupaciones del mundo, la ansiedad. More importantly, you need to get rid of all sin. Y aún más importante, tenés que librarte de todo el pecado. You need to believe what God says about his word. Tenés que creer lo que Dios ha dicho en cuanto a su palabra. Jeremiah said he found God's word and he devoured it and it was sweet. Jeremías dice que encontró la palabra de Dios, la devoró y fue dulce. Solomon said that he who finds the word finds what is good. Salomón dice que el que encuentra la palabra encuentra aquello que es bueno. And David said that the word was sweeter than honey to his lips. David dice que la palabra fue más dulce a su boca que la miel. Number three, exercise your discernment. En tercer lugar, ejercita discernimiento. This is probably the most neglected practice. Esta creo que es una de las prácticas más que en las que somos más negligentes. But we must regularly scrutinize the desires and impulses of our heart. Pero regularmente tenemos que examinar los deseos e impulsos de nuestro corazón
Are they right or are they wrong? ¿Son correctos o incorrectos? Wherever we refuse to do that kind of obedience to the Lord, we won't hear God speak in his word. En cualquier área en donde no estemos dispuestos a ser obedientes de esta manera al Señor, no vamos a escuchar su voz. The word should expose all of our sin. La palabra debería exponer todo nuestro pecado. But where we refuse to indict ourselves, we won't let the scriptures hit our heart. Pero si nosotros no queremos enfrentar a nuestro corazón, la palabra no va a golpear nuestro corazón. And so that situation puts us in a spiritual decline where we perpetuate more and more Y esa immaturity. situación nos va a poner en una pendiente espiritual en donde vamos a perpetuar más y más inmadurez. Man, hopefully you can see that theological interpretation perpetuates immaturity. Hombres, espero que vean que la inmadurez se puede perpetuar si nosotros ponemos la teología a dirigir la interpretación. The person who picks the doctrine to be taught in church shouldn't be the preacher. La persona que elige qué doctrina predicar en la iglesia no debería ser el predicador. God's voice alone should speak from your pulpit. La voz de Dios y solo su voz debería predicar desde el púlpito. So men, let's press on beyond the foundational truths Así and que, give hombres, them God's word. avancemos más allá de las doctrinas fundamentales y démosle a la iglesia la palabra de Dios. Let's pray. Amén. Go ahead, Matthias. Padre, estamos frente a tu palabra ahora mismo y escuchamos, Señor, tu voz. Y Señor, ahora debemos responder a tu voz. No permitas que nos endurezcamos, que ignoremos, que miremos para otro lado, sino que podamos ser diligentes ahora mismo a responder y entonces poder tener el fruto de esta obra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.